Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto siempre acompañarlos y saben que este espacio se ha hecho justamente para la información y el análisis y desde diferentes miradas. Hoy es para mí un gusto tener a una persona especializada en un área que hoy en día está en boga de todos nosotros porque es indudable de que Bolivia está atravesando una crisis muy dura y desde diferentes aristas. Estoy con José Antonio, él es Jorge Antonio Telles, es geólogo petrolero. Entonces, es bien importante esta profesión porque aparte tenemos pocos profesionales en este rubro, un honor tenerlo. ¿Cómo le va, ingeniero? Muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana. Querida Claudia, un placer enorme de estar acá contigo, conversando sobre algo que es básico, fundamental, no solamente para el desarrollo de nuestro país, sino para la sobrevivencia diaria, como podemos ver todo lo que está pasando actualmente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ingeniero, empezaba esta charla afirmando lo que creo que ya todos sabemos, ¿no? Es un tema crítico por el que está atravesando Bolivia y a veces cuando uno habla de estos temas intenta hacer un análisis muy a corto plazo, ¿no? Y ponernos a responsabilizar a ciertas autoridades, ciertos gobiernos, ciertas gestiones. El tema energético de hidrocarburos y la crisis que hoy tenemos, ingeniero, data desde hace muchos años. Yo recuerdo la primera vez que lo había entrevistado, hacíamos una noticia el 2015 sobre la certificación de TCFs en nuestro país de hidrocarburíferos de nuestros recursos. Coméntenos cómo comienza este tema y esta crisis en la cual estamos ahora en Bolivia. Bueno, una de las cosas fundamentales, digamos, para saber el potencial que tiene nuestro país en la cuestión energética, que como ustedes saben, esto no puede prescindir nadie, ni ningún país en el mundo, ni grande, ni chico, ni rico, ni pobre, puede prescindir de la energía. Y nosotros hemos tenido un poquito. Siempre Bolivia ha tenido dificultades, nunca hemos tenido, digamos, como antes nos enseñaban en la escuela, un rico sentado en una silla de ruedas. No era tanto así. Las cosas que hemos tenido han sido, digamos, en volúmenes o cantidades no muy grandes, pero que son suficientes para la cantidad de gente que somos, para vivir mejor de lo que estamos viviendo y para tener un futuro mejor que el que tenemos ahora y que el que vamos a tener si estas cosas siguen como están. Bueno, lo primero que hay que hacer es saber qué potencial tenemos. Y en el caso de los hidrocarburos, eso se hace con la certificación de las reservas, que no hay necesidad, digamos, de contratar una empresa extranjera, porque esto de la certificación con empresas extranjeras ha nacido con el tema de la capitalización, ¿no? Y en la capitalización necesitaba saber cuánto teníamos nosotros de reservas de gas y de petróleo para hacer lo que se ha hecho con tanto éxito, que ha sido la venta de gas a la Argentina y al Brasil, ¿no? Durante todos estos 20 años, y que ha servido no solamente para poder cubrir esa demanda, sino también para ganar, digamos, dentro de lo que era el cono sur de Sudamérica, cierto prestigio respecto a la posibilidad de que Bolivia, con estas reservas que tenía, podía ser, como decían los del anterior gobierno, ¿no?, el centro energético de Sudamérica. Entonces, de ahí viene el asunto de la certificación de las reservas. Y Yacimientos, YPFB, empresa donde yo he trabajado 30 años, he comenzado muy jovencito y he terminado cuando nos votaron con la capitalización, nos votaron y cerraron y destruyeron yacimientos. No hay yacimientos. YPFB no existe. Lo que existe es YPFB, que es otra cosa. Eso no es una empresa petrolera. Esta empresa no tiene nada que ver con lo que nosotros éramos, YPFB. Bueno, este YPFB siempre ha tenido dentro de su estructura operativa, dentro de su estructura técnica, una oficina, un grupo de gente que veía exclusivamente el tema de las reservas. O sea, nosotros hemos tenido siempre un control diario de lo que eran nuestras reservas. Cada día varían las reservas. Es igual como si usted tuviera una piscina y todos los días va con una cucharilla inclusive, con una tacita, va y saca una tacita de agua. ¿Sabe si esa tacita de agua tiene que estar controlada? Porque tacita tras tacita usted puede terminar de secar
su piscina puede sacar todo el agua y se queda así, tacita tras tacita, sin ni una tacita más de agua. Entonces, por eso era importante tener, y siempre se ha tenido, un control sobre las reservas que varían día tras día. ¿Por qué? Porque se está produciendo, porque alguien va con una tacita y saca un poco de petróleo o de gas. Entonces, este asunto de la certificación es importante, pero este asunto de la certificación se presta también y se ha prestado, ¿no?, a una serie de especulaciones y una serie de problemas que han hecho que actualmente nuestro país tenga serias dificultades, porque primero que no sabemos exactamente cuánto de reservas tenemos. Y ahí hacemos un paréntesis porque también hay que destacar que usted, estamos hablando con Jorge Antonio Telles, él es geólogo petrolero, lo repito, usted, ingeniero, se ha anticipado y mire, hace ya casi 10 años en este texto que he escrito, que es Geología del Petróleo y del Gas Natural y la Explotación Petrolera en Bolivia, anticipaba, lo repito, algo bien importante, la situación por la que hoy estamos atravesando. En este análisis y en este texto me lleva también a pensar los temas interesantes que usted dice, que las certificaciones de nuestras reservas de gas han sido tan importantes, pero también han sido cuestionadas porque recordemos que ha habido variaciones, ¿no?, e inestabilidad en la difusión de estos datos. Pero no es de estos años, ingeniero. Entonces, coméntenos desde qué año, porque recordando, y quizás algunos son bastante jóvenes, teníamos en la mirada, nos decían que teníamos incluso más de 40 TCFs en un momento. 54. Exacto. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Desaparecieron? ¿No desaparecieron? ¿Hubo mala cuantificación? ¿Qué es lo que usted ha determinado en sus estudios? Bueno, querida Claudia, este tema de lo que estás tocando es pues terriblemente delicado y ha servido para todo, para asuntos políticos, para asuntos económicos, para robar, para engañar al país y para hacer creer a los incrédulos. El tema de las reservas viene mucho más antes de lo que estamos actualmente sufriendo. Nosotros, antes de la capitalización, como les decía hace un momento, YPFB tenía bastante clara la situación de las reservas. Sin embargo, cuando se hizo la capitalización, que fue el año 1997, creo, en el caso de los hidrocarburos, ¿no?, porque capitalizaron muchas cosas, pero en el caso de los hidrocarburos, el tema es de que había necesidad de valorizar o de ponerle un valor a las cosas que se iban a vender, que se iban a entregar a las empresas capitalizadas, porque lo que decían las leyes de ese entonces, del gobierno del Sánchez de Lozada y demás, era de que se iba a vender las empresas, o sea, los bienes que tenía la empresa, y como tal, se tuvo que hacer un inventario de todas las cosas que tenía Bolivia, entre ellas obviamente de las reservas, que eran lo más importante. Entonces de ahí comienza el problema. Primero, de que como se quería favorecer a las empresas transnacionales como se lo hizo, ¿no?, se hizo aparecer de que Bolivia no tenía reservas prácticamente, que yacimientos no tenía. Y no solamente eso, no solamente no tenía reservas, era una empresa quebrada, no tenía plata, nadie le prestaba plata a yacimientos y encima de eso era una empresa corrupta. Esas fueron las bases de la capitalización de YPFB. La destruyeron a YPFB, pero para destruirla y para entregar a las transnacionales, porque ya saben que fueron 3 las empresas que se adjudicaron la capitalización. Una fue Chaco, la otra fue Andina y la otra fue Logística, ¿no? O sea, el manejo de los ductos, el manejo del transporte. Para eso se contrató una empresa internacional que se llama De Goyer y Magnotum, una de las empresas más famosas, digamos, en este tema de certificación de reservas, y el gobierno de Sánchez de Lozada, o antes, hicieron un compromiso, hicieron un contrato para que esta empresa durante toda la temporada, han sido cerca de 10 años, esta empresa fue certificando año tras año las reservas de gas y de petróleo que tenía Bolivia. Y comenzó con una gran mentira y con un gran problema, indicando que yacimientos prácticamente, el Estado boliviano prácticamente no tenía reservas. Y no es así.
nosotros tenemos no solamente argumentos, sino que tenemos información técnica para demostrar que sí habían reservas y que es posible que las reservas que después descubrieron las empresas transnacionales y que llegaron, como dice Claudia, en el año 2013, creo que fue, a 54 TCF, 54 trillones de pies cúbicos de gas P1, que son las reservas probadas, y P2, que son las reservas probables. 54, ¿sí? 54. Y dijeron que Bolivia no tenía nada. Es posible que de estas 54, como tenemos la información para demostrar, no era cierto. Después de haber terminado, entre comillas, el contrato con esta empresa que desaparece sospechosamente de Bolivia, después de dejarnos un informe preliminar, dejarles a los gobiernos de Evo Morales, al gobierno de Evo Morales y al presidente Yacimiento un informe preliminar, donde hacen desaparecer aproximadamente 12 TCFs de gas de las 22 probadas que había. Tenemos información, tenemos documentos para ver de que eso, entonces todo el trabajo y toda la propaganda de la capitalización que con ese trabajo, con esa plata, con esa capacidad de las empresas transnacionales se había descubierto, todo eso no era cierto. No había esas reservas, no han habido. Después de 3 años de que sube al gobierno el Evo Morales y compañía, que eran unos ignorantes, obviamente, no tenían gente capacitada en absoluto, no solamente eso, ni siquiera tenían gente decente, han sido delincuentes, todos han salido que han sido denunciados por corrupción, por robo. Pero esta gente, después de 3 años, por fin consiguió una empresa que hiciera una certificación nuevamente de reservas, y esas reservas dijeron que teníamos solamente 10. 10, exacto. Vamos a tener una segunda parte de esto porque queremos hablar un poco de la empresa, porque De Goyler al Magnotum también ha tenido un contrato de obligatoriedad de información pública en ese periodo que ha hecho la cuantificación de reservas, ingeniero. Entonces, vamos a hablar en la segunda parte sobre todo este informe y qué es lo que ha pasado con algunas cartas que tenemos y que usted ha publicado en este texto. Así que síganos en la segunda parte de esta entrevista.